Capítulo 15, la capa de aplicación. En este capítulo lo que vamos a ver es eh, hablar acerca de las funciones de las capas de aplicación, presentación y sesión, que en realidad en el modelo TCP/IP es solo una de ellas, se llama capa de aplicación. Vamos a hablar de lo que es la comunicación entre pares, vamos a hablar de los protocolos de la web y de correo electrónico, de aplicaciones que tienen que ver con el direccionamiento IP en el nivel de la capa de aplicación y de aplicaciones también de intercambio de archivos como FTP, por ejemplo. Bien, eh, en la capa de aplicación del modelo TCP engloba las tres capas superiores del modelo OSI, que es un modelo teórico que dividía o que divide las funciones que se realizan en esta capa en tres de ellas. Digamos, las que corresponderían a la aplicación propiamente dicha, tiene que ver con cómo se ponen de acuerdo o cómo se estandarizan a nivel de aplicación la interfaz que va a aparecer para que el usuario maneje dicha aplicación y pueda, haciendo uso de toda la comunicación a través de la red, pueda comunicarse en este nivel, el nivel de la aplicación, sin saber nada de lo que hay debajo. Los protocolos o las aplicaciones que forman parte digamos, de esta capa son HTTP, FTP, IMAP, DNS, DHCP, etc. Tenemos también funciones de la capa de presentación. ¿A qué se refieren estas funciones? Pues tienen que ver con el formato de los datos en los dos dispositivos que se están comunicando para que sean compatibles y tienen que establecer estándares o acuerdos para que puedan entenderse en cómo se representan los datos, en cómo se comprimen también, cómo se van a realizar los envíos y si se produce algún tipo de cifrado. Es decir, si nosotros tenemos una imagen de una fotografía o un vídeo o un sonido en uno de los equipos que están comunicándose, en el otro tiene que reproducirse exactamente igual. Para eso tienen que utilizar estándares comunes y además saber cuáles son. Pues esas son las funciones que se realizan en la capa de aplicación y que tienen que ver con la presentación de la información. Y las que tienen que ver con la sesión se refieren a aquellos procedimientos que permiten que un usuario se conecte a un equipo, se registre y entre en cuentas personales. Entonces, establezca sesiones particulares. Entonces, es en este nivel donde se definen los procedimientos para abrir esas sesiones, para cerrarlas y para mantenerlas activas. Entre los protocolos que se establecen en este nivel, en la capa de aplicación, pues los podemos dividir en estos 4 o 5 bloques que tengan que ver con los nombres que se utilizan en Internet. Es el DNS, por ejemplo. Para configuración de equipos se utilizan el más conocido, uno de los que hemos conocido más es el DHCP. Los protocolos de correo electrónico que vamos a ver más adelante, SMTP, POP3 e IMAP. Protocolos para la transferencia de archivos como FTP, que es el más conocido. También el TFTP más utilizado, o sea, muy utilizado, y los protocolos de intercambio de información a través de páginas web, como son HTTP y HTTP es el modelo seguro. Bueno, un cuestionario y vamos a pasar a las comunicaciones punto a punto. Bueno, digamos que en la capa de aplicación ya se han resuelto todos los problemas que se presentaban para poner en comunicación dos hosts que pueden estar en la misma conexión o pueden estar en lo más remoto del uno del otro, lo más alejados uno del otro. Entonces, la red de Internet ya resuelve todos esos problemas para que desde el punto de vista de las aplicaciones, un equipo está conectado al otro. Vale, pues en esa conexión hay diferentes modelos para hacer el intercambio de información. El primero de ellos es el modelo cliente-servidor. En el modelo cliente-servidor hay un equipo, digamos, hay un conjunto de equipos que solicitan servicios a un equipo en el que está ejecutándose una aplicación que ofrece esos servicios. Esos servicios pueden consistir en enviar archivos de páginas web, en enviar vídeos, enviar sonidos,
enviar correos. Esos servicios son solicitados por las aplicaciones y por tanto la misión del host en un extremo y del host que hay en otro extremo son totalmente diferentes. Uno opera como cliente pidiendo y otro opera como servidor ofreciendo. En la conexión punto a punto que tenemos establecida a nivel de aplicación, otro modo de comunicación es el de entre iguales. Las redes entre iguales, las redes P2P. En las redes entre iguales, digamos, los equipos están conectados y ejecutan el mismo software, ejecutan las mismas aplicaciones y pueden utilizar o pueden compartir archivos o incluso hardware independientemente de quién esté conectado. En este caso, por ejemplo, tenemos un equipo que tiene carpetas compartidas a las cuales podrá acceder este otro equipo que también tiene o puede tener carpetas compartidas, de manera que estos pueden acceder indistintamente a sus carpetas o a las del otro casi en igualdad de condiciones, y puede también darse el caso de que uno de ellos tenga hardware conectado, una impresora, a la cual éste puede acceder como si se tratase de una carpeta más, de un elemento más compartido. En este caso no hay ninguno que siempre ofrezca y otro que siempre pida, sino que ambos mantienen esa relación entre iguales. Un ejemplo de esa relación entre iguales son las aplicaciones de mensajería, en la que el software que se ejecuta en uno y en el otro es similar, puede cambiar el sistema operativo, pero a nivel de aplicación eso nos da igual, es decir, la aplicación es la misma y en unos momentos uno de los equipos puede actuar como cliente y el otro como servidor y viceversa, indistintamente. Hay aplicaciones que utilizan ese mecanismo de comunicación como BitTorrent y estos que tenéis aquí, y también Emule, por ejemplo. El modo de operar de estas aplicaciones es que están corriendo, funcionando en cada uno de los equipos que están conectados en esa red, y lo que hacen es a la vez compartir información, compartir archivos, vídeos, películas, canciones, y pedir ese mismo tipo de archivos. De manera que cuando uno solicita, en este caso este de aquí, esa solicitud la envía a todos y aquellos que tengan parte de esa información solicitada la van a ofrecer, con lo cual este en un momento determinado actúa como cliente y todos estos como servidores. Pero fijaros que actúan muchos servidores, no uno solo. Pero simultáneamente cualquiera de estos puede estar haciendo la misma función que está realizando, es decir, pedir información a todos para que todos estos se la ofrezcan, digamos, de manera compartida. Un cuestionario para aclarar cuestiones sobre esto, y vamos a ver el protocolo, los protocolos web. Primero el protocolo HTTP y un poco cómo funciona. Bueno, cuando abrimos un navegador y en la ventana de la URL escribimos una dirección, el navegador lo que va a hacer es conectar con un equipo y enviar una petición a un servidor concreta sobre un contenido almacenado en ese servidor. Vamos a ir viéndolo por pasos. Yo escribo la URL a la que quiero acceder, escribo www.cisco.com, pulso intro, y en ese momento se genera una petición para que el archivo index.html sea localizado en el servidor y me sea enviado. Veamos. En el momento que yo pulso intro, se genera esa solicitud que atraviesa toda la red, llega al servidor y llega como una petición de información, una solicitud para que se le envíe un archivo. ¿Vale? El siguiente paso consiste en que el servidor localiza en su disco duro ese archivo, que es un archivo de texto que contiene unos códigos con una nomenclatura especial, escritos en un lenguaje especial, que es el lenguaje HTML, y se lo envía a quien se lo ha pedido. Hace el envío de un archivo que en su ubicación tiene como nombre index.html.
Cuando ese archivo llega a quien lo solicitó, que fue el navegador, lo que hace es interpretar el contenido de ese archivo para mostrar la correspondiente página web en la ventana correspondiente del navegador. Así que HTTP es un protocolo de solicitud-respuesta, en el sentido de que hay quien pide, hay un equipo que pide y el otro que le ofrece o resuelve esa petición. Para eso se utilizan tres tipos de mensaje, básicamente, que son GET, POST y PUT. GET es una solicitud de datos que hace el cliente. Es decir, el navegador web que se está ejecutando en el cliente, en el momento que se escribe la URL y se pulsa intro, genera un comando GET que va dentro de los datos de ese envío, formando parte de los datos de ese envío, y que llega al servidor para decirle, oye, ofréceme, sírveme un archivo en formato HTML. El comando POST, que sirve para cargar archivos, para enviar archivos como por ejemplo los de un formulario, para enviar información como los de un formulario cuando rellenamos un formulario en internet. Pues los datos los datos que nosotros vamos escribiendo se envían no formando parte de una página web, sino con un comando específico para indicar aquí tienes los datos que me has solicitado, por ejemplo, para crear una cuenta. Y el comando put, que sería el contrario al get, cuando yo lo que hago es, cuando el cliente lo que hace es enviar información para que quede almacenada en el servidor para lo que sea. Aquí en esta imagen vemos resumido un poco el proceso. Se escribe la URL, se genera la petición, se sirve el archivo y el cliente interpreta el archivo para mostrar el correspondiente contenido. Vamos a ver ahora el protocolo de correo electrónico. Vale, el mecanismo de correo electrónico es un procedimiento, es un método de almacenamiento y reenvío de una información que es el propio mensaje, de manera que cuando nosotros enviamos un correo electrónico lo que hacemos es crear un archivo de texto que se va a almacenar primero en un servidor que es el que contiene nuestra cuenta, nuestro buzón. Ese mensaje va a tener un destinatario asociado a una dirección de correo electrónico que va a contener un nombre de dominio. Nuestro servidor de correo electrónico va a utilizar un mecanismo para localizar el servidor que contiene el buzón del usuario destinatario, y de esa manera el envío nuestro va a llegar al buzón del destinatario, al servidor donde está el buzón del destinatario, para que éste acceda o para que éste se descargue el archivo, según utilice el protocolo IMAP o el protocolo POP. Ahora veremos el procedimiento. Primero, ¿cómo opera el mecanismo SMTP? Bueno, cuando un cliente de correo, crea un archivo de correo electrónico para enviar y procede a su envío, lo que hace es poner en marcha el proceso SMTP, que se conecta al servicio SMTP a través del puerto 25 del servidor. Una vez que ese envío llega al servidor, ese propio servicio SMTP, pero ejecutado en el servidor, intenta localizar el buzón del destinatario, es decir, el buzón que está asociado al dominio del destinatario. ¿Vale? Para que una vez que ese envío llegue a ese buzón, esté accesible por el destinatario. Ese acceso se puede hacer a través de POP3 o a través de IMAP. Veamos. En el caso de que se utilice POP, POP3 es una variante posterior, para recuperar el correo electrónico, lo que va a hacer el destinatario es ejecutar una aplicación que utilice el protocolo POP, POP3, para conectarse a su servidor a través de un puerto, concretamente el 110, y una vez que se haya conectado, este servidor le va a informar de que tiene mensajes sin leer y se los va a enviar. De manera que
Cuando se realice esa conexión y el destinatario solicite ese envío, ese mensaje se va a borrar del servidor porque POP3 lo borra y se va a enviar del destinatario. Y a partir de ese momento el servidor, el buzón del servidor, va a quedar vacío. Sin embargo, si el mecanismo que se utiliza es IMAP, en este caso, el destinatario puede acceder al contenido de su buzón sin que se borren los archivos correspondientes, los archivos correspondientes a los correos electrónicos que le han sido enviados, que ha recibido. Bueno, hay que decir que el mecanismo que más utilizamos ahora ya no es el mecanismo de utilizar clientes de correo electrónico tipo POP o tipo IMAP, que son aquellas aplicaciones que todavía se utilizan independientes de los servicios web que permitían descargar los archivos y llevarlos en el propio dispositivo. Ahora lo que se ha impuesto son las versiones de correo web en las que lo que hacemos es utilizar una página web, un navegador, simplemente para escribir la dirección de correo correspondiente a nuestro buzón, acceder a través del usuario y contraseña y ver nuestros correos como si se tratase de un servicio de páginas web. Bueno, el cuestionario sobre lo que acabamos de ver. Y vamos a hablar del servicio de nombres de dominios o DNS. Bueno, los nombres de dominio, como www.cisco.com, sirven porque es mucho más sencillo recordar esto que recordar la dirección IP del servidor de páginas web de Cisco. Entonces, para que nosotros podamos interactuar con la web, en lugar de escribir las direcciones IP, escribimos texto, escribimos nombres. Bien, esos nombres están asociados a direcciones IP y ese mecanismo de asociación nos lo resuelve la aplicación o el protocolo DNS. Veamos. Bueno, estos dibujos están un poco estropeados, estas láminas están un poco estropeadas, pero en las transparencias están bien. Y la idea es, yo quiero conectarme a un servidor de páginas web, escribo su nombre de dominio literal, www.cisco.com. Entonces, eso sale de mi ordenador, de mi navegador, pero en realidad no va directamente al servidor de páginas web, sino que lo que ocurre es lo siguiente. El cliente, donde está corriendo el navegador, busca quién es su servidor de DNS. Su servidor de DNS es un equipo que tiene una base de datos que relaciona nombres de dominios con direcciones IP. Entonces lo que hace es localizarlo, forma parte de la información de la configuración del equipo en la red. Entonces él tiene localizado su DNS, de hecho hay dos, el primario y el secundario, por si uno falla para que pueda utilizar el segundo, y lo que hace es enviar esa consulta. ¿En qué consiste la consulta? Pues consiste en preguntarle, oye, ¿qué dirección IP está asociado con ese nombre? Bueno, aquí no se ve nada, pero la idea es, al servidor de DNS, antes de nada, yo le envío el texto para que él me devuelva la IP. Quizá aquí se vea un poco mejor. Vamos a ver, aquí se ve un poco mejor. Se envía la petición y el servidor de DNS nos responde indicándonos cuál es la dirección IP que corresponde al servidor, al usuario, al dominio que nosotros hemos representado de manera literal. De manera que cuando esa información llega, se vuelve a generar la petición GET, en este caso ya sí, con la dirección IP del servidor con el que realmente queremos contactar. Bueno, resolvemos esto por aquí. Vale. Bueno, aunque la forma en la que hemos visto que opera DNS es muy sencilla, nosotros le enviamos un nombre de dominio y él nos responde con la dirección IP, el proceso completo de DNS es bastante complejo. Hay que tener en cuenta que, primero, intervienen factores que tienen que ver con la seguridad. Es decir, yo cuando envío una URL quiero que me den
la dirección IP auténtica. Si yo quiero conectarme con mi banco y escribo la URL de mi banco, pues quiero que me den la dirección IP del servidor que es de mi banco, no otra. Por eso es importante controlar el aspecto de los DNS, o sea, qué DNS son los que consultamos. Inicialmente lo que suele pasar es que nuestro proveedor de Internet, Movistar, Yastel, quien sea, nos proporciona unos servidores DNS, Google nos proporciona otros. El caso es que nosotros tenemos que utilizar DNS que sean de nuestra confianza. Hay empresas que crean sus propios servidores de DNS. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene sus propios servidores de DNS. Pero los servidores de DNS tienen que formar parte de una jerarquía. Bueno, aquí pone algunos de los ejemplos de los registros que se almacenan en esos servidores. Yo creo que tiene poco interés para nosotros. Simplemente saber que una de las partes que almacena es la relación entre nombres y direcciones IP. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo escribo una URL de un servidor lejano que el servidor DNS de Telefónica que yo tengo configurado no tiene esa dirección, no conoce esa URL, no sabe a qué dirección IP le corresponde? Pues tiene que consultarlo a otro de nivel superior. Entonces, el mecanismo de DNS sirve para comunicar, para que se comuniquen entre nuestro host y los servidores de DNS y también entre los diferentes servidores de DNS de los diferentes niveles que nos vamos a encontrar y que van a estar estructurados en forma jerárquica. Es decir, habrá un servidor de dominio, digamos, principal, del cual colgarán los servidores de diferentes dominios de un nivel inferior y se organizan en forma de árbol invertido, de manera que si yo hago la consulta a mi servidor DNS y no la conoce, lo que hace es elevar la consulta al que está en la cúpula de la que cuelga el servidor de DNS al que está conectado. Todo esto además debe estar gestionado por las entidades de gestión de Internet, por la IANA, y hay que tener en cuenta que los dominios no se pueden utilizar libremente, sino que los dominios están reservados. Hay un sistema de compra de dominios para que solamente existan dominios vinculados o asociados a direcciones IP de aquellos que tengan, que les corresponda, o bien porque lo haya comprado, o porque tengan derecho, o porque sean entidades lo suficientemente importantes en el ámbito de Internet como que puedan acceder a ese tipo de servicios. En relación con los DNS está el comando nslookup. El comando nslookup es un comando del sistema operativo que lo que hace es entrar en una aplicación que nos puede o que nos ofrece la posibilidad de hacer consultas a nivel de nombres de dominios. Vamos a ejecutarla. Aquí nslookup y como veis cambia el prompt y se espera a la introducción de comandos. Entonces aquí veis cómo me dice cuál es el servidor de DNS que me va a atender, que es este, en mi caso de Telefónica, que se corresponde con esta dirección IP. De manera que yo ahora puedo hacer consultas aquí para que mi servidor de DNS me informe sobre la información que tiene acerca de las direcciones o los nombres de dominio que yo le proporcione de consulte. Entonces, para cada consulta me dice quién es el que me va a responder y la información sobre el dominio que yo le he escrito, www.cisco.com, que tiene almacenada mi servidor de DNS. Voy a preguntar, por ejemplo, por la nube de Educamadrid. En todo caso, siempre me da la URL asociada con ese nombre de dominio. Bueno, ahora aquí tenéis un comprobador de comando, pero yo creo que es más interesante utilizar el prompt del sistema operativo, el símbolo del sistema, para hacer las pruebas que queráis hacer. Vamos a hablar ahora del protocolo DHCP. Bueno, pues DHCP
son las siglas en inglés de Protocolo de Configuración Dinámica de Host, y es un mecanismo que permite que los hosts, a la hora de conectarse a una red, no requieran la configuración de la dirección IP para poder comunicarse en el ámbito de esa red. Se utiliza principalmente para IPv4, aunque existe también para IPv6, digamos, tiene mucha menos utilidad de la que tiene en IPv4. El protocolo de DHCP en IPv4 lo que hace es que el equipo reciba automáticamente una dirección IP, una máscara, el gateway por defecto y otros parámetros como por ejemplo los servidores de DNS para que pueda operar en Internet dentro de la red en la que se ha conectado. Tiene ventajas frente a la configuración estática. La configuración estática sería aquella que nosotros escribimos para que un host tenga una dirección IP fija, una máscara. Tenemos que decirle cuál es el gateway predeterminado, la puerta de enlace. Tenemos que darle todos los parámetros. Tiene la ventaja de que es suya, será para siempre y es segura que va a funcionar porque la hemos introducido nosotros, si no nos hemos equivocado. Y tiene el inconveniente de que cada vez que cambiamos de red o de subred, tendríamos que actualizarlo. Mientras que si configuramos nuestro equipo de manera dinámica, se va a ir adaptando a aquellas redes que tengan ese servicio activado. La mayor parte de las wifi de las redes inalámbricas utilizan ese mecanismo y muchas otras porque se pueden crear rangos de direcciones que se utilicen para DHCP y que nos permitan o que permiten a los administradores de red gestionar ese conjunto de direcciones IP, aunque no sepamos exactamente a qué equipo se les asigna. Aunque hay mecanismos para que los equipos tengan IPs reservadas, determinados equipos tengan IPs reservadas o tengan siempre la misma, o se les guarde durante un tiempo, o en fin, ya veremos algunas cosas. Bueno, la idea es la siguiente. Bueno, cuando un equipo, un cliente, se conecta a una red y está configurado para que tome la dirección IP de manera automática, lo que hace es enviar un mensaje de DHCP Discover preguntando, oye, ¿hay servidores de DHCP? Porque en una red puede haber varios. Eso puede ser una ventaja o puede ser un problema dependiendo. Bueno, pero en principio él hace un envío que llega a todos. Entonces, los que son servidores de DHCP, lo que van a hacer es decir, yo soy servidor de DHCP y estoy aquí y te puedo dar una IP. Entonces, él, si recibe varias ofertas, lo que hace es seleccionar una, normalmente selecciona la primera que llega, y le pide una dirección IP y el servidor le da esa dirección IP y con eso ha terminado el proceso. Cuando el servidor de DHCP le envía la dirección IP, no solo le envía la dirección IP, sino que le envía la dirección IP, la máscara de la red en la que se va a conectar y la puerta de enlace de esa red, es decir, el equipo que le va a permitir comunicarse con el exterior, y además también puede enviarle los servidores de DNS, el DNS primario y el DNS secundario. Ahora viene aquí una práctica de laboratorio. Las prácticas de laboratorio, las que tienen el nombre de laboratorio, suelen ser prácticas diseñadas para que se realicen utilizando equipo real, pero que casi todas pueden hacerse con el Packet Tracer. Entonces yo recomiendo que este tipo de prácticas las hagáis porque es muy interesante, puesto que sirven sobre todo para repasar los conceptos que hemos visto en este capítulo. Bueno, vemos aquí otro cuestionario sobre lo que hemos visto y pasamos a los protocolos que sirven para el intercambio de archivos. Bueno, de este tipo de protocolos el más conocido es FTP, que se diseñó pues para eso, para el intercambio de archivos de grandes cantidades de información, de grandes archivos entre servidores y clientes que los iban a solicitar. Bueno, es un poco peculiar porque es un protocolo que utiliza TCP, pero utiliza dos conexiones TCP. Es decir, es como si estableciese, digamos, para enviar y recibir datos, lo que hace es establecer una comunicación telefónica y además poner en marcha un servicio de mensajería. De manera que a través de la comunicación telefónica, cliente y servidor se están poniendo de acuerdo sobre cómo va el intercambio de paquetes que realiza esa empresa de mensajería. Entonces hay una conexión TCP de control
que se utiliza en la que se utiliza el puerto 21 del servidor, es decir, el cliente contacta con el puerto 21 y dice, oye, que quiero hacer una conexión, una transferencia FTP. Vamos a establecer la comunicación. Establecen la comunicación y a través de ese canal hablan sobre cómo va la comunicación. Y luego el envío de datos se realiza a través de otra conexión que se abre, es decir, este se comunica con el puerto 20 para hacer transferencias de conjuntos de datos más grandes e informan de cómo va esa transmisión a través de esa comunicación. Ese es el mecanismo de funcionamiento de FTP. Supongo que se habrá dado algún caso en el que habéis hecho alguna descarga de archivos utilizando FTP, que es más recomendable que hacer descargas de archivos a través del navegador, a través del protocolo HTTP, porque requiere más sobrecarga. FTP suele ir más rápido. Vamos a ver ahora el protocolo SMB. El protocolo SMB es el que se utiliza cuando se comparten carpetas en Windows. Bueno, en Windows o en otros sistemas operativos. Y la idea es la siguiente. Cuando un equipo tiene acceso a unos recursos que quiere compartir, lo que hace es poner esos recursos visibles para otros equipos. Entonces, esos otros equipos utilizan el protocolo SMB, Samba en el caso de Linux, para acceder a esos archivos en una conexión en la que para ese tipo de operaciones el equipo que pide utiliza solicitudes de información y el equipo que ofrece envía respuestas de ese protocolo, utilizando para esa comunicación el modelo cliente-servidor, aunque en realidad este no tiene por qué ser un servidor, puede ser un equipo con el mismo formato y con el mismo software en las mismas aplicaciones que tenga este otro equipo. Aquí vemos cómo dos equipos que estén conectados pueden compartir sus archivos y desde uno se puede acceder a los archivos del otro y viceversa. El protocolo que define ese tipo de comunicación es SMB, que permite hacer eso en Windows es SMB. Bueno, un cuestionario y pasamos ya a la práctica final de este capítulo con su cuestionario de capítulo y nada más.